bajo el cronómetro en la mañana de hoy fue director financiero del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, consultor de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud, jefe de gabinete de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA, y fue director del Servicio Nacional de Salud, CNS. Actualmente pertenece al equipo técnico de programa de gobierno, asesor y vocero de Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y además es candidato de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Recibimos a Chanel Rosa. Bien, buenos días. Buenos días, Wilson. Un placer estar por aquí. Encantado de que esté con nosotros compartiendo durante estos 15 o 20 minutos que estaremos acá en el cronómetro. Cómo no, Wilson. Un placer. Chanel, ¿qué extraña del Servicio Nacional de Salud? Qué extraño del Servicio Nacional de Salud. Mira, yo estuve, a que la gente no lo cree, Wilson, ahí, menos alrededor de 2 años y parecieron que fueron 10. Sí. Por la demanda que tiene esas funciones. No, yo creo que extraño mucho las reiteradas llamadas, que mira, mi celular en un momento llegó a tener 1000 WhatsApp sin responder, más de 1200 WhatsApp sin responder. Y yo creo que eso es importante, pero sobre todo la oportunidad de tú hacer también cosas por tu país. O sea, yo pienso que eso es lo más importante. El servicio público no tiene sentido si no es porque tú puedas hacer cosas por los demás. Yo creo que ese es el elemento fundamental del servidor público y del servicio público, lo que tú puedas transformar, lo que tú puedas hacer, el valor que tú puedas agregar. Y yo creo que eso es importantísimo. Usted veo que tiene una gran experiencia de Estado, ¿no? De servicio público. Ha pasado por diferentes dependencias a lo largo de Yo tuve 38 años en la gestión pública, Estado. ¿Y qué se trae? Por ejemplo, ¿qué usted siente al pasar todo ese tiempo? No, mira, yo... Y hoy estar desocupado, ¿no? No, uno siempre... De vacaciones, año sabático. Bueno, del servicio público, sí. Yo creo, como te decía anteriormente, yo creo que he pasado 38 años de mi vida en el sector público. Y como te decía anteriormente, yo creo que lo más importante es eso, el legado que tú puedes dejar en instituciones, la cosa que tú puedes hacer por los demás. Mira, Wilson, yo te voy a decir algo, y se lo digo siempre a muchos amigos que tengo ahora mismo en el servicio público y a mucha gente joven que está comenzando a trabajar en el Estado. Yo ahora que estoy candidato a diputado, he recibido muchas satisfacciones. Gente que me escribe, gente que si yo algún día pensar escribir un libro sobre ese tema, eso sería, porque a mí, por ejemplo, alguien me escribe y me dice, yo lo estoy apoyando a usted, yo no soy de su partido, lo estoy apoyando porque usted me ayudó a ayudar gente que usted nunca conoció. Y yo creo que eso es fundamental, o sea, en el servicio público, que tú puedas, como te decía anteriormente, las cosas que tú puedas hacer para transformar la vida de la gente, tanto de la gente a la cual tú le sirves, el ciudadano en sentido general, como también la gente que trabaja contigo, tu equipo de trabajo, que tú puedas hacer lo mejor, y que ellos te puedan así también hacer mejores seres humanos, porque finalmente eso es lo que queda. Eso es lo fundamental. Así es. La mentira más grande que usted haya escuchado a nivel de salud de este gobierno, por ejemplo, que usted diga, pero bueno, ¿acaso no es verdad? Eso no es así. Bueno, varias, pero por ejemplo, cuando se anunció desde la semanal que el programa de medicamentos para diabetes y para diabéticos e hipertensos, personas que tienen diabetes e hipertensión, cuando se dijo que eso se hacía por primera vez. Eso fue, yo lo desmentí, de hecho. Eso se está haciendo aquí del gobierno de Hipólito Mejía. Cuando comenzó la ley de seguridad social en el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2003, comenzó en el sur del país, en Barahona y Bauruco, precisamente. Yo recuerdo perfectamente que ahí se hizo un programa para proveer de medicamentos a personas que tenían diabetes e hipertensión. Y de ahí en adelante, ese programa se ha seguido ampliando. En ese momento habían 40,000 y pico de afiliados y luego se siguió ampliando a todo el país. ¿Actualmente está eso en el Servicio Nacional de Salud o está por Salud Pública? Bueno, yo lo he visto. Lo que he visto es que a través de Promese, pero Promese lo que hace es que adquiere el producto, pero los medicamentos, pero se dispensan. Bueno, ahora hay un programa, no sé si se está haciendo, para dispensarlo en las farmacias del pueblo, pero la indicación, por ejemplo, se hace en la unidad de atención primaria, que es del Servicio Nacional de Salud. O sea que hay una interrelación entre las diferentes instituciones. Yo recuerdo, Wilson, que nosotros en el 2008 intentamos hacerlo así, o sea, en la farmacia del pueblo, y tuvimos que detener ese programa porque la gente decía, y confirmamos después que tenía razón, que las farmacias del pueblo quedan mucho más distantes del territorio de la población donde viven las personas que la unidad de atención primaria. En el país hay 2,000 y pico de
de unidad de atención primaria y sin embargo solo hay creo que 600 o 700 farmacias del pueblo. Entonces la gente decía, yo tengo que buscar un motocón, yo tengo que pagarle y por eso ese programa no se hizo así como se anunció hace algunos 2 o 3 meses. No sé cómo estará funcionando o si está funcionando. Hay un candidato, hay un senador actual y candidato también que habló que gastó más de 100 millones de pesos para poder ganar una Casi 200 millones, casi 200. ¿Cuánto lleva usted gastado, doctor? Mira, yo cuando lo escuché, lo que pasa es que nosotros, dependiendo de quién diga las cosas, el sector que pertenezca, nos escandalizamos, sí o no. O sea, cuando el senador dijo eso, el senador lo que estaba diciendo, yo violenté la ley de financiamientos a las instituciones, porque la ley no contempla ningún, por ejemplo, en el caso nuestro, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, el margen que nosotros tenemos para gastar, y yo sé que hay gente que ha gastado mucho más que eso, son alrededor de, son 20 y pico millones de pesos. Eso es lo máximo que tú puedes gastar. Y nosotros hemos gastado alrededor de menos de 3 millones de pesos. Nosotros estamos colocando vallas ahora, porque tú sabes que quedan 15 días, entonces ya tú no tienes que contratarla por un mes. Si tú no tú la puedes contratar a mitad de precio, te dan un plus de otra valla si tú contratas 2 o 3, sobre todo la pequeña, pero la campaña de nosotros, porque a veces, Wilson, tú sabes lo que ocurre, que muchas veces el exceso de publicidad esconde también otras carencias. No solamente tú estás demostrando que tú tienes dinero, sino también que esas carencias, por ejemplo, la ausencia de propuesta, la ausencia de tradición en el servicio público, de trayectoria, tú lo escondes como, que es una forma también un poco, aquí hay candidatos a diputados que han colocado más publicidad que el candidato a la presidencia del PRM, por ejemplo, en la circunscripción número 1. Entonces yo creo que tiene que ver con mucho eso. Afortunadamente esta circunscripción tiene un electorado que apuesta por propuesta, que apuesta por trayectoria, por conocimiento, por experiencia, y no solamente porque haya muchas vallas de un determinado candidato. Estamos conversando con Chanel Rosa, quien es candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Chanel, pareciera que los buenos están en el partido de gobierno y que los malos están en el PLD. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, no, esa es una visión, como yo he dicho varias veces, que tenemos de una tradición que hay en nuestro país, sobre todo en los últimos años, de que la gente se autodefine en función de sus intereses. Y yo creo que no, yo siempre creo que hay gente buena y gente mala en todos lados. O sea, y eso pasa aquí, pasa en cualquier parte del mundo. Yo siempre pienso que el otro tiene mucho que aportar, aportarme a mí, aportar a la sociedad, no solamente los míos. Yo cuando, por ejemplo, ayer escribía en X, en Twitter, que el presidente de la República había hablado y es natural, o sea, es natural que, por ejemplo, un presidente desee que todos sus senadores y todos sus diputados ganen. Cuando Danilo Medina dijo, quiero mi Congreso, que fue muy criticado, lo que el presidente actual le está diciendo es lo mismo. Es lo mismo. Y la gente se quedó callada. Mucha gente criticó, se quedó callada. Y eso es natural, eso pasa en Estados Unidos. ¿O tú crees que Donald Trump no quiere que sus candidatos ganen al Partido Republicano? Eso es natural, eso pasa en toda parte del mundo. O Joe Biden, o sea, que ha sido obstaculizado mucho de las cosas. Ahora, cuando él, pienso yo que se equivoca, cuando dice, porque así yo tendría la posibilidad de gobernar y hacer los proyectos que yo considere beneficiosos para el país. Primero hay que ver qué son beneficiosos para el país. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista... Pero él tiene mayoría actualmente. Ya, eso iba a decir. Por ejemplo, si tú me dices a mí que la ley del DNI es una ley beneficiosa para el país, conmigo no cuenten. Ahora, proyectos que impliquen modificación, mejoría en la vida de la gente, por ejemplo, un proyecto de seguridad social, de modificación de la ley de seguridad social, yo creo que eso no hay que ser del propio partido. O sea, eso no... pero digo, hay que ver también la visión que cada cual tenga lo que es un mejor país. Y a cuáles intereses responde esa visión de un mejor país. ¿Un mejor país para quién? Para los grupos de intereses, para mi partido, pero además hay mismo una contradicción en esa declaración del señor presidente. Cuando él hablaba de una separación de poderes, eso es falso. Aquí no hay separación de poder, por ejemplo, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Y te voy a decir un ejemplo concreto. Una promesa de campaña del actual presidente fue una ley de hidrocarburos para modificar el tema de los precios de los combustibles. Eso era imposible, eso fue populismo duro y puro que se hizo. ¿Qué hizo el presidente? Mandó una ley al Congreso porque había una presión, el Congreso no ha conocido porque esa ley es inviable que se mandó. Entonces no la ha conocido. Yo a veces digo, pero mira, no muestra separación de funciones, que a pesar del esfuerzo, lo digo irónicamente, que ha hecho el gobierno, no ha hecho ningún esfuerzo. O sea, las cosas
que el gobierno ha hecho esfuerzos, han sido aprobados seguidos. O sea, la ley de fue aprobada, fue aprobado el tema del aeropuerto, del contrato del aeropuerto, de Aerodón, que era una cuestión de interés del gobierno, que en vez de llamar a una licitación lo que hizo fue que prolongó durante 30 años un contrato ya vigente. O sea, las cosas que el Poder Ejecutivo ha querido que salgan, salen sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de cuestionamiento. Yo te juro a ti, mira, Wilson, y eso no se va a conocer, no se va a saber nunca, que si ese proyecto, por ejemplo, el aeropuerto de Aerodón, hubiese sido un gobierno de cualquier otro partido, el PRM no lo apoya. Segurísimo. Segurísimo. No, y también que se hubiesen activado algunos movimientos sociales que están como dormidos, por Dios, no sé qué es lo que está así pasando. mismo es. Sí. Hay una criticidad de parte de la sociedad civil. Yo recuerdo que en el 2020 se grabó un anuncio de muchas figuras públicas muy queridas donde alertaban sobre la compra del voto. Bueno, ahora no ha pasado nada. O sea, así es, Chanel. Yo estaba fuera del país, pero me enteré de que había una lista de la Iglesia Católica, de algunos candidatos para que voten. ¿Usted está en esa lista? ¿Usted se buscó? No, yo me he buscado, pero yo respeto la posición que tome una parte de la Iglesia. Ayer el obispo Castro de Higüey, un poco parece respondiendo a esa lista, hablaba de que lo más importante de un candidato es la integridad, es la trayectoria que ya ha tenido en su vida personal. Y yo creo que yo he puesto a eso, que la gente también mire la trayectoria de las personas, qué ha hecho cuando ha tenido la responsabilidad de tener una función pública. Yo creo que eso es lo más importante, porque lo otro ya son temas valóricos, que cada quien puede expresar su simpatía o no, pero yo creo que es importante. Yo quizás, aunque reconozco que es un derecho que tienen las iglesias de indicar candidatos favoritos por la razón que sea, también lamento que haya esa posición que yo diría poco cristiana, de excluir porque no estoy de acuerdo contigo en algún tema. O sea, yo creo que eso no resta a la sociedad dominicana, pero nada, igual. Reconozco también que es el derecho que cada quien tiene. ¿Por qué decide Chanel participar en esta contienda electoral con un servicio público ahí intachable, meterse en estos líos ahí en ese Congreso? Tiene que ver, yo creo que tiene que ver con tu primera pregunta. Yo he sido un servidor público, como te digo, casi 40 años, 38 años prácticamente. Eso ha sido en mi vida laboral, esa ha sido y mi vida personal, esa ha sido mi posición. Y yo, como te digo, pensé, desde el 2020 muchas personas me proponían el hecho de ir al Congreso. Entonces yo, pensando en los temas pendientes, que es una cuestión que yo quiero referirme, el próximo Congreso va a tener una enorme responsabilidad, porque van a haber temas de reformas estructurales que ya el país no puede seguir dilatando, como por ejemplo la ley de seguridad social, una reforma al mercado laboral, una posible reforma fiscal, casi una reforma fiscal, una posible modificación a la Constitución, temas pendientes como ley de agua, temas pendientes como el tema del Código Penal. Entonces, yo tengo experiencia en muchos temas, he tenido como reitero, una vida del servicio público y he pensado que yo puedo aportar. Yo te digo a ti que si yo no consideraba que puedo aportar en esos temas, en la discusión de esos temas, quizás yo no hubiese arriesgado a participar en un tema tan complejo como son unas elecciones en este país, que tú tienes que tener recursos, que tú tienes que tener muchas cosas que quizás, yo diría, yo no soy quizás el candidato ideal, porque yo tengo aunque la gente quizás no lo cree, yo a veces tengo una actitud un poco pasiva en eso de como candidato, porque tiene que ver mucho con mi personalidad. Pero básicamente es por eso, porque yo creo que puedo aportar en los temas estructurales que el Estado Dominicano tiene pendiente para discutir en el Congreso, en el próximo Congreso. Dicen que las parturientas haitianas se llevan el presupuesto de salud. ¿Qué tanto hay de mito y realidad? Sí, no hay... Mira, hay dos cosas, Wilson. Yo creo que eso quedó demostrado el año pasado. El año pasado el país tuvo la frontera cerrada, supuestamente, durante un gran tiempo del año, y sin embargo fue el año que más parturientas haitianas tuvimos, más partos de parturientas haitianas tuvimos en nuestros hospitales, alrededor de un 33-34% de los partos. El parto es con eso yo he dicho siempre, mire, esa es una labor de migración. Un hospital, después que una persona llega al hospital, el médico lo que tiene que hacer es atenderlo. El médico no mira nacionalidad, el médico no mira religión, el médico no mira raza, no mira nada. El médico lo que hace es que es un ser humano que tiene que atenderlo. O sea, por lo tanto, la función de disminuir o no los partos no le corresponde a salud. Es un tema migratorio en la frontera. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas de esas mujeres que vienen y que paran en los hospitales no vienen de Haití, viven aquí. O sea, son las compañeras de la gente que trabaja en la construcción, la gente que trabaja en la agricultura, que trabaja en muchísimos sectores. Entonces, si viven aquí, lo más natural, lo más lógico es que
es que paran. Que yo recuerdo el ministro anterior de Salud Pública, el doctor Lenín Rivera, en algún momento informó que se gastaba 10.000 millones de pesos en la parturienta haitiana. Para que eso sea cierto, en un parto tiene que salir alrededor de 350.000 pesos. ¿Sabe que no es posible que un parto salga de 350.000 pesos? Y la principal demanda de la población haitiana en los hospitales no son los partos, son las emergencias. O sea, la gente que se cae en una construcción, la gente que tiene un accidente de tránsito, etcétera. La gente que trabaja en la agricultura y tiene un problema. Esa es la principal demanda que tenemos. Y no llega a ese monto. Yo recuerdo el último año que nosotros hacíamos un estudio todos los años sobre ese tema, y el último año toda la demanda de servicios fue alrededor de casi 4.000 y tantos millones de pesos, alrededor de 5.000 millones de pesos. Eso incluyó partos, que eran menos de 2.000 millones de pesos, incluía otras atenciones, cuidados intensivos, que es bastante costoso, porque el parto natural no es una actividad costosa, porque las mujeres generalmente llegan en la mañana, se van en la tarde o se van al día siguiente. Se complica cuando hay cesárea, quizás que pueden pasar 2 o 3 días. Pero no, yo creo que ha habido, que en ese sentido, una exageración por alguna razón, pero no, con eso no te digo que es un problema que nosotros tenemos de migratorio, o sea, que nosotros no hemos podido controlar, que eso no se controla con muros, eso no se controla, tiene que ver con mucha corrupción en la frontera. Porque yo te voy a decir algo, Wilson, el otro día yo fui a Elías Piña y yo vine de Elías Piña a Santo Domingo, a mí me detuvieron 4 veces en el camino a revisar el vehículo. Y yo recuerdo siendo un director del Servicio Nacional de Salud, me paraba 4 o 5 veces, me paraban en el camino y revisaban el vehículo. Entonces yo no sé cómo pueden pasar. Yo fui a Barahona y me pararon como 3 veces. Exacto. Entonces, ¿cómo pueden pasar los migrantes que no tienen documentación? ¿Cómo pueden pasar? Lo hacen porque hay un mecanismo de corrupción que es importantísimo. ¿Qué proyecto de ley tiene, por ejemplo, Chanel Rosa, aspiracional, de si llega a ser diputado? Mira, o sea, yo quiero... Sí, son varios, pero te voy a hablar uno que para mí es un tema fundamental. Mira, y tiene que ver con el establecimiento en el país de una ley de cuidados. ¿Qué significa una ley de cuidados? Uno lo sabía, yo lo he comprobado ahora cuando visito muchos lugares, que hay personas, el 74% de esas personas son mujeres, que se quedan en el hogar, que no pueden incorporarse al mercado laboral porque tienen que quedarse cuidando a alguien en el hogar, precisamente. Esos son los famosos cuidadores o las cuidadoras. ¿Qué pasa? Que el Estado Dominicano tradicionalmente, históricamente, ha estado de espalda a esa gente que se queda, que tiene problemas de salud mental porque está cuidando a una persona que está encamado por su situación de una enfermedad, de la edad o de una discapacidad severa. En otros países es lo que se denomina cuidar al cuidador. Una ley que proteja a las personas que hoy día no pueden incorporarse al mercado laboral y que tienen que quedarse en el hogar. Reitero, 74% son mujeres que tienen que quedarse en el hogar para cuidar a esa persona. Nosotros estamos proponiendo una ley, lo que se llama una ley de cuidado. Ustedes, por ejemplo, saben de una persona, conocemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que dice, ¿a qué tú te dedicas? No, a mí me pagan porque yo cuido a mi papá, a mi padre. Eso tiene un tema que es también una gente que tiene afecto hacia ti, que tiene cariño, que te está cuidando. Entonces es una ley que protege a esa persona. Otro tema también importante, como te decía, nosotros vamos a una reforma de la ley de seguridad social. Este país, la persona cuando se pensione en el 2030, que van a haber personas masivas, si con la ley actual van a recibir apenas un 20% de su último salario como pensión, lo cual no va a permitir ni siquiera cubrir sus medicamentos. Entonces nosotros tenemos que ir a una reforma de la ley de seguridad social que permita unas mejores pensiones. Eso no es que yo lo diga, pues si yo lo digo así parece una poesía. ¿Cómo se haría eso? En muchos países ahora se está hablando de una ley multipilar, es decir, que tenga diferentes pisos. Un primer piso, una ley que cubra por lo menos una pensión básica para las personas que no pueden alcanzar una pensión más alta. Un segundo nivel que tiene que ver ya con la cuenta de lo que tú puedas depositar o descontar mensualmente. Y un tercer nivel o pilar que ya es de carácter voluntario. Yo creo que nosotros tenemos que ir a discutir una ley de ese tipo, una ley de ese tipo. Por lo tanto, aquí hay un tema también importantísimo, Wilson, que tiene que ver con los medicamentos de alto costo. Dice el Banco Mundial que en América Latina la segunda la causa de quiebra de una persona o el empobrecimiento de una persona tiene que ver con los medicamentos de alto costo. Después de la pérdida de empleo, la segunda causa. Aquí hay un programa de alto costo, pero ese programa de alto costo no está fundamentado en una ley, sino en una disposición
administrativa. Nosotros estamos planteando establecer una ley que cree ese programa de alto costo y que le dé más sostenibilidad en el tiempo. Así hay un sinnúmero de cosas, por ejemplo, ley de enfermedades raras, que la estamos discutiendo hace algún tiempo con muchas instituciones privadas, etcétera. O sea, hay un conjunto de elementos, además de leyes que tienen ahí décadas, como por ejemplo la ley del agua, que es un recurso tan importante este país no ha legislado en ese sentido. Nosotros estamos proponiendo también que la ley de medio ambiente sea reformada para que haya penalidades más gravosas para aquellas personas que atentan contra el medio ambiente, que atentan contra los ríos. Es decir, hay un sinnúmero de elementos que yo creo que, como te dije anteriormente, que nosotros podemos agregar valor. Le voy a poner unas cuantas imágenes brevemente, ya que estamos en la recta final, para que usted me dé su opinión. Okay, sin una palabra o lo más. Sí. Vamos a empezar a colocar la primera imagen, Yankee. Vamos a ver. Presidente Abinader, yo creo que prometió muchas cosas que sabía que no puede cumplir. La próxima. Disminución de pobreza. Mi sucesor. Esa es la última encuesta. Esa es la última encuesta que tiene datos contraintuitivos, porque quizás cuando tú vas a la población no se comporta igual. Sin embargo, yo creo en las encuestas. Yo no voy a decir que no creo en encuestas. Yo he utilizado las encuestas bien hechas como instrumento de trabajo y yo creo que la oposición tiene todavía tiempo porque esa misma encuesta en su informe, cuando tú la lees, dice que hay aspectos como el alto costo de la vida y la inseguridad que la oposición puede sacarle mucho más provecho del que le ha sacado. Y yo creo que la oposición puede apostar a eso. Bueno, estuvimos conversando con Chanel Rosa, quien es candidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Chanel, hermano, suerte. Esperamos que salga favorecido por el voto popular. Creo que el Congreso se dignifica, ¿no? Muchas gracias, se reivindica de cierta forma. Esperamos que la circunscripción número 1, que es pensante, pueda elegirlo. Muchas gracias, Wilson. Muy amable. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve con más aquí en Ahora por la Mañana.